Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar dos encuentros diplomáticos. En primer lugar, la cumbre del G7 realizada en Suiza, en donde se abordaron temas como las actuales guerras, la migración ilegal y la inteligencia artificial. Y en segundo lugar, la cumbre para la paz en Ucrania, realizada en Suiza. En primer lugar, vamos a pasar a analizar el tema de la cumbre del G7, en donde se aprobó un préstamo de $50.000 millones para Ucrania. Vamos con el informe. En una respuesta contundente a la invasión rusa, los líderes del Grupo de los Siete han acordado proporcionar un préstamo de $50.000 millones a Ucrania, respaldado por los activos congelados del Banco Central ruso. Este acuerdo, anunciado en la cumbre del G7 en Italia, destaca la determinación de la comunidad internacional de apoyar a Ucrania en su lucha por la supervivencia. La invasión rusa no solo ha devastado Ucrania, sino que también ha desestabilizado la seguridad global. Desde el inicio de la guerra en el 2022, Rusia ha ignorado las normas internacionales y ha cometido atrocidades que han sido condenadas en todo el mundo. Esta agresión brutal ha provocado una respuesta unificada de las democracias más poderosas del mundo, buscando contrarrestar la amenaza rusa y apoyar a Ucrania de manera significativa. El préstamo de $50.000 millones será financiado en su mayoría por los intereses generados por los aproximadamente $260.000 millones en activos rusos inmovilizados, principalmente en países de la Unión Europea. Este movimiento representa un paso crucial para proporcionar a Ucrania los recursos necesarios para su defensa, recuperación y necesidades humanitarias. Esta medida es una respuesta necesaria a la persistente agresión rusa, que ha dejado a Ucrania en una situación de vulnerabilidad. La expansión territorial de Rusia y su desprecio por la soberanía ucraniana han sido condenados por numerosos países, incluidos aquellos en el G7. El uso de activos congelados para respaldar este préstamo es una medida innovadora pero esencial para asegurar que Ucrania tenga los medios para resistir y, eventualmente, reconstruirse. China ha tomado una posición contraria a Occidente y acusa a Estados Unidos de incitar la confrontación, lo que refleja la posición que ha tomado el país dirigido por el Partido Comunista Chino. Entre el jueves 13 y el sábado 15 de junio se desarrolló la 50ª cumbre del G7, el Grupo de los Siete. La cita fue en Apulia, al sur de la península itálica, y tuvo como anfitriona a Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. El Grupo de los Siete es un foro político, económico, intergubernamental integrada por los Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Japón e Italia. Además, se encuentra también integrada de facto la Unión Europea, que sería el 8º miembro del G7. Además de los integrantes formales y oficiales de este organismo, participaron representantes de otros estados. Por ejemplo, estuvo el Papa Francisco, estuvo el presidente de Argentina, Javier Milei, estuvo Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros mandatarios y líderes de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Kenia, Argelia, Túnez y Mauritania. Este encuentro llama la atención que entre los invitados a esta cumbre no estuviera el presidente de España, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, cuyo partido, el PSOE, el mes pasado publicó un video en el que calificaba de fascista a la presidenta Giorgia Meloni, quien es la primera ministra Giorgia Meloni, quien es la anfitriona de este encuentro. Con respecto al G7, ¿cómo es que surge este foro intergubernamental? Su historia se remonta al año 1973, en un contexto de la crisis del petróleo. Ese año se reunieron los ministros de Finanzas de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón. Y el grupo surge con el nombre de G6. En 1976 se une Canadá y pasa a denominarse G7. Y para 1994, esto es poco después de la disolución de la Unión Soviética, se integra Rusia.
Sin embargo, Rusia es expulsada, suspendida del G8, que pasa nuevamente a ser G7, a partir del año del 2014, en que se da esta anexión, esta invasión rusa de la península ucraniana de Crimea. Rusia finalmente se retira de este foro en el 2020, se retira poco después y, en fin, entre los temas que se abordaron en la cumbre del G7, como lo he mencionado, estuvo las actuales guerras de Ucrania y en la Franja de Gaza, la inteligencia artificial y la migración ilegal, que es una problemática bastante relevante tanto en Europa como en Estados Unidos. Con respecto a la inteligencia artificial, el Papa Francisco señaló la importancia de garantizar el control humano de la inteligencia artificial con el fin de garantizar también la dignidad humana. Concretamente, el Papa Francisco señaló lo siguiente, y cito: tenemos que garantizar y salvaguardar un espacio para un control humano adecuado sobre las decisiones que toman los programas de inteligencia artificial. La propia dignidad humana depende de ello. Por otra parte, y con relación a la guerra en Ucrania, el primer ministro del Reino Unido se pronunció de manera contundente señalando lo siguiente, y cito: Rusia es una amenaza a nuestros valores, a la soberanía de las naciones europeas. No se detendrá si tiene éxito en Ucrania y por eso es correcto apoyar a Ucrania. Por eso lo correcto es invertir más en nuestra defensa. Por otra parte, el presidente Volodymyr Zelensky, quien también estuvo invitado a la cumbre del G7, se pronunció en un medio de comunicación italiano con relación a la agresión de Rusia a su país y comparó esta agresión con el avance inicial de la Alemania nazi sobre la región de los Sudetes en Checoslovaquia. Al respecto, Volodymyr Zelensky señaló, entre otras cosas, lo siguiente: esto es lo mismo que hizo Hitler cuando dijo: dadme una parte de Checoslovaquia y eso será el fin. Pero no, eso era una mentira histórica. Después de eso fue Polonia y luego la ocupación de toda Europa. El apoyo a Ucrania en este encuentro diplomático ha sido unánime, prácticamente unánime. Por lo menos los integrantes formales del G7 han respaldado y han acordado una entrega de un préstamo de $50.000 millones a Ucrania para efectos de su reconstrucción y su defensa. Con relación a otros aspectos de este foro, destacan algunos hechos que no se relacionan directamente con los objetivos del encuentro, como por ejemplo destacó el encuentro entre Javier Milei y el Papa Francisco, que evidencia pues que ya han quedado atrás los tiempos en los que ambos eran antagonistas. Veamos las imágenes. Como se puede ver, es abrazado de manera efusiva por Javier Milei, quien de alguna manera rompe el protocolo y pues evidencia que hay una buena relación entre el mandatario argentino y el Papa, también de nacionalidad argentina. Por otra parte, llamó la atención el lapsus que tuvo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien fue ayudado por la primera ministra Giorgia Meloni. Veamos las imágenes. Como se puede apreciar, el presidente de Estados Unidos está completamente desorientado. Macron lo nota, pero Giorgia Meloni interviene y de manera delicada, muy diplomática, ayuda al presidente de Estados Unidos. Es bastante preocupante que el mandatario de la principal potencia económica y militar del mundo esté en estas condiciones. Y también es bastante irresponsable por parte del Partido Demócrata pretender que se reelija como presidente. Para terminar, al margen de las discrepancias y los cuestionamientos que se puedan hacer a los distintos mandatarios que integran el G7 y los distintos posicionamientos políticos que tienen, por ejemplo, hay grandes diferencias entre Emmanuel Macron, presidente de Francia, y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Al margen de estos cuestionamientos, llama la atención y es positivo que exista unanimidad con relación a la defensa de Ucrania ante la agresión injustificada de la Rusia de Putin. Vamos ahora a una pausa y regresamos con la Cumbre para la Paz en Ucrania realizada en Suiza pocos días después.